Buenas tardes, qué gusto poder volver a saludarles en este precioso domingo. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite recibir la palabra a través de este medio del Facebook. Y queremos comenzar este día mencionándoles algo muy importante para nuestras vidas y más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo de aprendizaje, tiempo de enseñanza para muchos de nosotros. Saben que la Biblia es una parábola impresionante desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Existe un mensaje en la palabra de Dios que de alguna manera está escondido por el Señor, que dijo que los secretos le pertenecen a Él, pero los misterios a sus hijos. Y esa verdad Él la selló con una promesa cuando dijo: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí es donde encontramos nosotros que se nos han revelado misterios llamados parábolas, porque es una forma en que el Señor Jesús enseñó por su amor infinito hacia nosotros, por su misericordia. Se nos han abierto los ojos y ahora vemos lo que antes leíamos. Algunos tal vez con ojos religiosos, otros con una perspectiva de incredulidad, pero el buen Dios hizo algo. Nos puso barro en los ojos y nos envió, como dice la Escritura, a ese estanque de Siloé para que regresáramos viendo. Y ahora podemos de alguna manera expresar como aquel ex ciego: ahora veo, ahora vemos las cosas que el Señor trató de enseñarnos, nos enseñó y las dejó plasmadas en la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a un pasaje donde el Señor Jesús explica una parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. La Escritura dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Escuche eso: estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dijo el Señor Jesucristo, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y me llama la atención cómo termina el Señor Jesús explicando esta comparación que hace. Dice: y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? Nuestra vida, ¿sobre qué está fundada? Cada uno debemos mirar cómo estamos sobreedificando nuestra vida. Los edificios más altos del mundo son muy característicos por sus cimientos. Usted y yo podemos imaginarnos la clase de cimientos que deben tener tan enormes edificaciones. Sin lugar a dudas, debemos entender que deben ser cimientos muy grandes y muy fuertes para soportar el peso de tantos materiales. Solo que hay cimientos más importantes que esos edificios.
Diga conmigo en este día: los cimientos de mi vida son muy importantes. Escuche, los cimientos de mi vida son muy importantes. Nosotros no vamos a construir edificios tan enormes, pero sí necesitamos el mejor cimiento, porque se trata de la edificación de nuestra vida. Se trata de lo que estamos construyendo. Vayamos al pasaje. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de esto precisamente, que cada uno de nosotros debe mirar cómo sobreedifica su vida. Nuestro Salvador, en pasajes anteriores, ha pronunciado ese sermón del monte en Mateo capítulo 5, ha hablado al corazón de sus oyentes, ha establecido las normas de su reino, ha dado las directrices para quienes desean ser sus discípulos, y al concluir esa parte les presenta el mayor desafío. Y hoy el Señor quiere desafiar nuestras vidas. Hoy el Señor quiere que atendamos al llamado y hagamos un alto y veamos sobre qué estamos edificando. Aquí nuestro Señor presenta una exhortación usando una parábola. En ella nos habla de dos clases de constructores, los cuales podemos darnos cuenta que tienen dos clases de actitudes, dos actitudes, lo que los lleva también a usar dos clases de cimentación, dos formas de tener una cimentación, y finalmente tienen dos clases de resultados. Qué interesante. Vamos a ver juntos en este bello pasaje de la Escritura, y vamos a ver cuáles son los resultados de una vida edificada sobre la arena o de una vida fundada sobre la roca. Primero que nada, vamos a ver que tenemos dos constructores. Nuestro Señor nos habla de dos constructores. A uno le llama hombre prudente, Mateo capítulo 7, versículo 24. Al otro le llama hombre insensato, Mateo capítulo 7, verso 26. Pero surge una pregunta: ¿quiénes son estos dos constructores? ¿Quiénes son? Y ahí encontramos también la respuesta. Todos aquellos, dice, que han oído la palabra de Dios. Todos aquellos que han oído la palabra de Dios. No importa quién tú seas, si en algún momento has escuchado la palabra de Dios, puede ser cualquiera de estos dos constructores. Si en algún momento tú has escuchado el mensaje de Dios, tú puedes ser cualquiera de estos dos constructores. Note las primeras palabras del versículo 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero cualquiera que me oye estas palabras, y eso es recalcado. Sí, amados hermanos, toda persona que de alguna u otra manera ha escuchado las palabras de Cristo, están incluidos en estas dos clases de constructores. Solo que hay constructores prudentes y hay constructores insensatos. Todo parece indicar que quienes han oído las palabras de Cristo no ha sido por casualidad, sino que verdaderamente en algún momento, en alguna etapa de su vida,
han buscado al Señor y lo han hecho con todo su corazón. Permítame decirle que en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 47, la Escritura nos dice: todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Se fijaron? ¿Notaron lo que esta parte de la Escritura dice? Primero nos está diciendo que viene a Cristo. Segundo, que oye sus palabras. Y tercero, las hace, tratándose del prudente. O no las hace, tratándose del insensato. Entonces encontramos un orden en este pasaje. Primero es venir. Segundo es oír. Y tercero es hacer. Venir, oír y hacer. Pasos muy sencillos, pero pasos muy importantes y que nos marcan la pauta para que el Señor Jesús nos identifique de acuerdo a lo que Él está hablando, de acuerdo a lo que Él está enseñando. Pero se requiere a personas que previamente han venido a Cristo, quizás de alguna manera buscándole con ansiedad, con esperanza, con anhelo de recibir alguna bendición de parte de Él. Usted de alguna forma se ha acercado al Señor Jesucristo, usted también ha escuchado sus enseñanzas, entonces usted también puede ser uno de estos dos constructores. Le toca decidir si será un constructor sabio o un constructor imprudente. ¿Cuál será de los dos? ¿Qué decisión y qué decisiones está tomando en su vida para sobreedificar, para edificar? También encontramos en esta parábola dos actitudes. Nuestro Señor Jesús señala dos actitudes distintas en estos dos constructores. El prudente escuchó la palabra, las enseñanzas, los mandamientos de Cristo y tomó la decisión de ponerlos en práctica. Escuche, tomó la decisión de ponerlos en práctica. El insensato escuchó lo mismo que el otro, pero determinó en su corazón no obedecerlos. ¿Qué actitud tomamos todos los días? ¿Cómo estamos edificando todos los días? Porque de alguna manera hemos escuchado la palabra de Dios, hemos recibido el mensaje, pero ¿qué decisiones y qué actitudes tomamos todos los días? Hay dos maneras de empezar cada día: con oración o sin ella. ¿Cómo la empiezas tú? Hay dos formas de llevar a cabo el día domingo: de una forma ociosa o de una forma buscando a Dios. ¿Cómo empleas el día domingo, que es para el Señor? Hay en el mundo dos clases de gente: los rectos y los malvados. ¿A cuál pertenece usted? Hay dos gobernantes en el mundo, Dios y Satanás. ¿A cuál de los dos sirve usted? Hay dos caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad: el angosto, que lleva a la vida eterna, y el ancho, que lleva a la perdición eterna. ¿En cuál de los dos decides en tu corazón todos los días caminar? La gente puede morir de dos maneras. Algunos mueren en el Señor
y otros mueren en sus delitos y pecados. ¿De qué manera morirá usted? Actitud. Es cierto que nuestro Dios desea que todos escuchemos su palabra, pero Él mismo nos pide que no escuchemos solo por escuchar, sino que a nuestro oír, a nuestro escuchar, le agreguemos ciertas características que van a marcar una gran diferencia en lo que nosotros estamos escuchando. Número 1, debemos aprender a escuchar con atención. Isaías capítulo 55, versículo número 2, dice: oídme atentamente. Debemos escuchar con atención. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Número 2, debemos escuchar con entendimiento. Al escuchar tenemos que agregarle entendimiento. Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No solamente tenemos que escuchar, sino también tenemos que aprender a entender lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando tenemos que aprender a entenderlo, a discernirlo. Número 3, debemos escuchar también con fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2 nos recuerda: porque también a nosotros que se nos ha anunciado, dice, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Al escuchar tengo que también agregarle ese ingrediente llamado fe. Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, no es que esté escuchando una noticia, no es que esté escuchando una revista, no es que esté escuchando cualquier otra cosa. Tengo que agregarle el ingrediente de fe para que entonces me sea productivo lo que yo estoy escuchando y pueda el Señor revelar y hablar al corazón y pueda dar dirección de cómo estamos edificando nuestra vida, cómo estamos haciendo con nuestra vida, y entender la forma en que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos. Pero sobre todo debemos escuchar la palabra de Dios con un sincero deseo y un propósito específico de obedecerla. Lucas capítulo 8, versículo 21. Entonces él les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. ¿Cuánta razón tiene Santiago en la palabra cuando escribe: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos? Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál es su actitud cuando usted escucha la palabra de Dios? Algunos han expresado muchas veces diciendo: no, es que Dios a mí no me habla. No, es que solamente le habla al pastor o le habla a ciertos líderes. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a discernir, tenemos que escuchar primeramente con atención, tenemos que escuchar con entendimiento, debemos escuchar con fe, pero sobre todo debemos escuchar la palabra de Dios con un sincero deseo de obedecerla. ¿Y cuál es entonces nuestra actitud? Escucharla y ponerla en práctica. Si usted decide hacer un cambio, aunque sea el cambio más pequeño en su vida,
en cuanto a la palabra de Dios y decide que esa parte que está escuchando usted la pone en práctica, entonces la palabra habrá cumplido su cometido, no volverá vacía, hará y cumplirá el propósito de Dios y no volverá vacía. Yo tengo que aprender a escuchar la palabra de Dios. También en esta parábola encontramos dos cimientos, dos clases de cimientos. Nuestro Señor dice que los dos constructores de esta historia utilizaron diferente cimentación. Uno, el prudente, edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué edificó su casa? Sobre la roca. El otro, el insensato, construyó su casa sobre la arena. Lucas capítulo 6 versículo 49 dice que lo hizo sobre la tierra. Vamos a leer este pasaje. Lucas capítulo 6 versículo número 49. Dice la palabra de Dios: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mucho se ha explicado del significado en esta parábola de la roca y la arena. Para unos la roca señala a Cristo y es correcto, y la arena el pecado y también es correcto. Pero en realidad yo creo que estos dos elementos que está usando esta parábola representan una cosa muy importante. Representan la obediencia a la palabra de Dios o la desobediencia a ella. Hoy muchas personas vienen a Cristo y le reciben como Salvador, pero a la hora de obedecer lo que Dios ordena en sus mandamientos, entonces se apartan y abandonan el camino de Cristo. Actitudes, decisiones, en cuanto a momentos precisos y cosas en las cuales caminamos todos los días, se apartan y abandonan el camino. Pero el verdadero creyente es aquel que recibe a Cristo no solo como Salvador personal, sino más aún como el Señor de toda su vida, como el Señor de todo su ser, el Señor de sus emociones, el Señor de sus pensamientos, el Señor de sus actitudes, el Señor de su caminar diario, el Señor en todas las áreas de su vida. La fe que profesa a Cristo se demuestra solo con una vida de obediencia. El amor que se dice tener hacia el Señor se hace evidente solo poniendo en práctica sus mandamientos. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra explicación. El mismo Señor nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Por lo tanto, debemos de ser hombres que obedecen las leyes de nuestro Señor Jesús. No debemos contentarnos solamente con llamarlo Señor, Señor, sin obedecer en todo, porque verdaderamente Él debe ser el Señor soberano de nuestra vida. Dios puede llegar a decir de nosotros, como dijo al pueblo de Israel en alguna ocasión: dicen pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Quién es el sabio constructor que edifica su casa sobre la roca? Surge esta pregunta. ¿Quién es el sabio constructor que edifica, que toma la decisión de edificar su casa sobre la roca? El que hace la palabra de Dios. Diga conmigo, el que hace. El que hace la palabra de Dios. Notemos nosotros, hermanos, que es precisamente en el hacer y en el no hacer donde está la gran diferencia entre el constructor sabio y el constructor insensato. Ahí radica la diferencia en el hacer y el no hacer, que eso es una decisión diaria, es una decisión, es algo que tú determinas en tu corazón hacer. ¿Cuál será tu decisión cada vez que escuchas la palabra de Dios? Cada vez que te sientas a escuchar el mensaje, cada vez que escuchas una predicación, cada vez que te sientas a meditar en la palabra, ¿cuál será tu decisión cada vez que escuchas la palabra de Dios? Tienes que tomar una decisión. Y tienes que darte cuenta cómo estás sobreedificando en tu vida. Finalmente yo encuentro dos resultados en esta parábola que el Señor Jesús nos lanza un reto. En esta parábola nuestro Señor Jesucristo menciona varias cosas, varios elementos que amenazan que las casas sean destruidas, que las casas que se han construido sean destruidas. Según el Evangelio de Lucas, Lucas nos dice una inundación. Según el Evangelio de Mateo, interviene lluvia torrente que se desborda, vientos que soplan con ímpetu. Y ante estas cosas, la casa del hombre sabio, dice, ni siquiera se conmueve, ni siquiera se mueve, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. En cambio, la casa del insensato se destruyó y cayó y fue grande su ruina. El Evangelio de Lucas y Mateo tienen una observación muy interesante respecto a lo que sucede. Dicen, grande es su destrucción, grande es su ruina. Amados hermanos, hay bendición cuando guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Hay bendición cuando determinamos en nuestra vida hacer lo que la palabra nos dice. Hay bendición cuando nos paramos firme ante las circunstancias, ante las situaciones, y entonces avanzamos creyendo que tendremos la victoria. Hay bendición cuando seguimos las instrucciones de Dios y entonces vamos hacia un resultado seguro. Lo aseguran las Escrituras. Salmo 119, versículo 2 nos recuerda: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, dice, le buscan. El Señor Jesús le respondió diciendo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 28. Aunque usted construya buena parte de su vida sobre la doctrina de Cristo Jesús, digamos un 99%, pero una partecita muy pequeña, el 1%, la edifica sobre la arena, entonces su fortaleza tendrá hendiduras, su muro una abertura,
su techo una fractura, sus paredes estarán cuarteadas y por ahí entrará el agua que inundará y devastará su vida. No es una obediencia parcial, no es una decisión parcial, es una obediencia absoluta. ¿Qué cosas son aquellas que todavía hay en nuestras vidas y que no agradan a Dios y que de alguna forma estamos practicando? ¿Por qué no las echamos fuera de nuestras vidas? ¿Por qué no las expulsamos? ¿Por qué no las dejamos? ¿Por qué no las hacemos, las erradicamos de nosotros? Mejor es vivir conforme a la palabra de Dios. El Señor encamine nuestro corazón a ser hacedor y no tan solo oidor de su palabra. Después de todo, no hay otra forma de demostrar que le amamos. Después de todo, no hay otra forma de demostrar que en verdad estamos creyendo a lo que Él está hablando, a lo que Él está haciendo, a lo que Él nos está marcando. Y encontraremos bendición en sus mandamientos. Encontraremos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tomemos una decisión este día y veamos sobre qué hemos estado edificando y veamos cómo hemos estado caminando. Porque en este pasaje nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros para que entonces veamos cómo estamos edificando nuestras vidas. Hoy es un día de decisión. Y yo te invito para que entonces, si de alguna manera no has estado al 100% entregado al Señor, entonces tomes decisiones y digas: Señor, es necesario que yo saque esto de mi vida, es necesario que tome decisiones este día y puedas determinar una actitud en tu corazón y puedas caminar de una forma diferente. Por eso te invito que en el nombre de Jesús levantes tu mano conmigo y puedas decir: Señor Jesús, este día yo quiero determinar en mi corazón y quiero edificar sobre la roca. Si no lo he estado haciendo, perdóname. Enséñame a caminar de una manera diferente. Enséñame a tomar decisiones para que a partir de hoy, Señor, yo no solamente sea un oidor, sino sea un hacedor de tu palabra y pueda alcanzar la bendición que tú estás marcando en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto en este día y creo por tu palabra, Señor, que yo seré un hombre prudente, una mujer prudente, que yo empezaré a caminar de acuerdo a tus mandamientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas bendiciones para todos. Les invitamos para que sigan la página de Ministerios Peniel todos los domingos a las 12 del mediodía y todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Dios los bendiga.